Bien, veremos ahora lo que son aplicación de la transformada de Laplace a circuitos eléctricos, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Si tenemos un resistor, el voltaje que cae entre los terminales del resistor es igual a la resistencia por la corriente que circula en ese resistor, ¿sí? Resistencia por corriente. Por lo tanto, el voltaje pasado transformado a Laplace, la transformada de Laplace de V de t es V de S, la transformada de Laplace de I de t es igual a I de S. Por lo tanto, ya en Laplace tendríamos que V de S es igual a R por I de S. En un inductor, nosotros tenemos que el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, pasado a frecuencia, tendremos que V sub S es igual a L por S I de S menos I de 0 menos. Es decir, tendríamos S por L I de S menos I de 0 menos. Y entonces la corriente I de S va a estar dada por 1 entre S por L por V sub S, V de S más I de 0 menos entre S. ¿Sí? Entonces nosotros podemos colocar ese inductor en el tiempo, lo podemos colocar como S por L menos la condición inicial del voltaje. ¿Sí? Y de igual forma nosotros también podemos colocar S por L por una fuente de corriente en paralelo I sub 0 entre S. De tal forma que la corriente que circula a través de un capacitor es igual a C por la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso nos viene a dar que I de S es igual a C por S por V de S menos V sub 0 del menos. Esto nos daría que el voltaje en el capacitor es igual a 1 entre S por I de S más el voltaje en la condición inicial entre S. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos sustituir un capacitor en el tiempo con una condición inicial de voltaje, de tal forma que tendríamos un capacitor 1 entre S más un voltaje más una fuente de voltaje V sub 0 entre S, o 1 entre S, C, con una fuente de corriente del valor C de V sub 0. Entonces nosotros tenemos que el voltaje en el inductor, si las condiciones iniciales son iguales a 0, es igual a R por I de S, en el inductor es igual a SL por I de S, y en el capacitor es igual a 1 entre S I de S. ¿Sí? De esta forma nosotros podemos definir que la función de transferencia o la impedancia, que es igual al voltaje entre la corriente, para la resistencia la impedancia es R, para el inductor es igual a S por L, y para el capacitor es igual a 1 entre SC. ¿Sí? Y la admitancia es el inverso de eso que tenemos ahí. ¿Sí? Y de esta forma podemos resolver ya circuitos que obviamente, si encontramos la relación de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, ¿sí? Y para este caso el voltaje de salida lo que me va a dar es la respuesta a escalón unitario, como ya lo hemos visto en sistemas eléctricos lineales 2, lo que estamos encontrando es la función de transferencia con una entrada UDT al sistema. ¿Sí? Entonces están varios circuitos y ahora nosotros podemos manejar los circuitos eléctricos a partir de la transformada de Laplace, ¿sí? Lo cual es mucho más sencillo pasados esos circuitos a frecuencia. ¿Sí? Y podemos encontrar la respuesta temporal a partir de esto. Y entonces, ahora encontramos, por lo tanto, que la función de transferencia va a ser evaluada como la tasa de la respuesta de la salida a la entrada. ¿Sí? Es lo que hemos dicho, la excitación, asumiendo condiciones, todas las condiciones iniciales iguales a 0. Esa es la función de transferencia que nos va a dar la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Y podemos tener, por lo tanto, si tenemos relaciones de voltaje de salida, el voltaje de entrada es una ganancia de voltaje. Si tenemos corriente de salida entre corriente de entrada, es una ganancia de corriente. Si tenemos voltaje entre corriente, tendremos una impedancia, y si tenemos corriente entre voltaje, es una admitancia. ¿Sí? Y entonces es a raíz de esto que nosotros podemos decir que Y de S es igual a la función de transferencia por X de S, a donde Y de S va a ser igual a X de S si Y de S es igual a H de S si y solo si la entrada es igual a una delta. Y como ya lo sabemos, la transformada de la delta es igual a 1. Y a esto nosotros lo que lo conocemos, por lo tanto, es como la función de transferencia, o en el tiempo
es la respuesta a impulso unitario del sistema. Es como el sistema va a responder naturalmente. Es la respuesta natural del circuito. La respuesta natural del circuito es igual cuando nosotros tenemos la salida a una entrada delta de t, a una entrada escalón impulso unitario. ¿Sí? Muy bien.